¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando nuevamente una nueva edición renovada de La Última Página, porque ha decidido, después de un largo descansar, del letargo inevitable de la canícula, el inmarcesible, el ínclito, el de broncíneas túnicas, el de nibios cabellos, el de verba inflamada, el ahora famoso proyecto, ahora es un proyecto. Un proyecto del ser humano. Sebastián Porrini, el ínclito, el inmarcesible, a quien saludo con un maestro cálido apretón de manos. Vacaciones bien. Vacaciones perfectas, por Perfecto. suerte estamos nuevamente en el ruedo. Ciclo 2024 de La Última Página, empezamos a transitar el séptimo año, el 7, número para nada inocente. Exactamente. Y bueno, con muchas ganas, Sebastián, de volver a encontrarnos con nuestro público. Parece esos programas de antes, con la teleescucha. Claro, con el televidente. a través del éter. A través del éter, LRS 83 TV, Canal 13, transmite La Última Página. No, bueno, fuera de chiste, Yo estábamos quiero muy... decirte, Diego, que, perdón, estuve en vacaciones, yo, como vos sabés, me fui al Himalaya a buscar agartha. Sí, Sí. no me hagas hablar. Estamos, bueno, no la encontré, pero no importa. No, habrás En fin. encontrado otras cosas. Habrás encontrado lagartos. Lagartos, Donde anduvimos por ahí. Anduvimos. Por las zonas serranas de la Argentina. Qué lindo. Así que bueno, Qué estamos muy contentos. Habíamos anunciado el regreso más o menos para esta fecha. Generalmente tratamos de volver antes de que empiece el caos de la actividad escolar. Y aquí estamos Exacto. a mediados de febrero, transitando un calor espantoso. Por eso, si escuchan un ruido... El ventilador, no podemos estar, de hecho. En realidad es un medio ventilador, no queremos mostrarla. Hubo alguna intervención previa porque tenía alguna La avería. producción Claro, decidió. yo creo que es un motor de avioneta que empieza, así que si vuela... Cecilia le puso el lavarropa. Si vuela un aspa de ventilador y nos vuela un poco el copete, Nos sepan degüella. entender. Pero bueno, luego de haber hecho esta introducción y decir que está todo en orden, que este año tenemos ganas de avanzar y de continuar en realidad con el proyecto de La Última Página, y muchísimas novedades, de las cuales seguramente habrá alguna información pronto. Queremos contarles que este año venimos con todo y con mucha energía para trabajar. Y como ustedes saben, generalmente el primer programa, Sebastián, de La Última Página tiene Trata de ser una impronta. Trata de ser una impronta y de plantear a un autor de esos que se las traen. Valtero Otto, bueno, Calazo, sin ir más lejos, Calazo. Valtero Otto, habíamos hecho Germán Gess en algún Sí, momento, señor. Gilo Dorfles. hicimos Mario Praz. Creo que fue Mario Praz. Mario Praz. Los primeros, Sí. un poco esa línea. Hoy no vamos a hablar, en el primer programa del ciclo 2024, no vamos a hablar de un autor. Vamos a pedirles que saquen una hoja, como si estuviésemos en un examen. Vamos a sacar nuestro birrete de profesor y vamos a pedirles que saquen una hoja y vamos a volver, decíamos ayer, ¿no? Vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a tratar de recuperar, no sé si recuperar, pero volver a decir algunas líneas que fundan las ideas de nuestra forma de entender no solo un aspecto del camino que elegimos, sino también un modo de entender el mundo contemporáneo, una cosmovisión, claro. Y que por supuesto tiene su primer antecedente en el programa 53 de La Última Página, cuyo título, grosso modo, es La tradición y sus fundamentos, claro. o fundamentos de la tradición, o autores fundamentales de la tradición. No recuerdo ahora exactamente el título, pero es el programa 53, junio del 2019. Julio del 2019. Hace 6 años, exactamente. Qué bárbaro, Junio o julio, por ahí fue. Era invierno, me acuerdo. 5 años. 5 años, 5. En el que de algún modo, luego de haber hecho un programa sobre Guénon, René Guénon,
2 programas sobre simbolismo, recién cuando empezábamos la última página. Empezábamos de alguna manera a encontrarle la vuelta a este espacio que no solamente es un espacio dedicado a la literatura y a las artes afines, sino que nos dimos cuenta de que encontrábamos lectores, por ejemplo, de haber descubierto a Ángel Fareta, uno de los grandes artífices de la idea de simbolismo, tradición y tal. Y luego darnos cuenta de que siempre terminábamos pensando una dimensión simbólica de un texto, o volvíamos siempre a ese camino y dijimos, bueno, es inevitable afirmar y sostener que la tradición, la lectura de los autores tradicionales ha marcado buena parte de nuestro camino. En tu caso, Sebastián, vos lo podés decir con mucha más experiencia, por supuesto, por la edad. Los conocés, claro, los conociste mucho antes. De hecho, permiso, en el año 2021, ¿no? Esto fue el 2021, ¿correcto? ¿De qué año es esto, che? 2020. ¿2020 o 2021? No, 2021. Bueno, 2021, no importa. Sale el libro Los Otros, ¿no? La metafísica operativa en los siglos XX y XXI, escrito por Sebastián, que de alguna manera es una primera síntesis, porque viene la otra parte. No, mentira. Es una primera aproximación en la que Sebastián integra años de lectura de otras formas de pensar, sobre todo el concepto de metafísica. Y todo este largo introito viene a colación de, bueno, lo voy a decir sin vueltas, nos vimos en la necesidad de volver sobre este tema para despejar ciertas inquietudes que se generaron en el canal y en otros canales, sobre todo en un canal particular, sobre este tema. Específicamente estamos hablando del último video, del último devaneo que hizo nuestro colaborador, amigo Javier Pérez, hará cuestión de una semana y pico atrás. Exacto. Luego hubo una respuesta, una suerte de contestación en el canal de Puro Cine, Pura Virtud, Cine y Literatura de nuestro Guillermo también Mas. querido amigo Guillermo Mas. Y bueno, si bien el video de Guillermo circula en su canal, pueden ir a verlo si quieren también, en los comentarios sobre todo se generó una suerte de ida y vuelta entre lo que planteaba don Javier y lo que nosotros veníamos sosteniendo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Es necesario, me parece, volver a insistir sobre ciertos principios fundantes de lo que nosotros entendemos, leemos y defendemos de la tradición. Muy bien. No del tradicionalismo, entendido sesgadamente, sino de la tradición con mayúscula. La tradición que, como bien dijimos en ese programa 53, está fuertemente sostenida específicamente en René Guénon, por supuesto en una serie de autores que pueden encontrar aquí en el libro de Sebastián, pero al principio René Guénon, Frijo Schwom, Titus Burkhardt, Ananda Coomaraswamy, Martin Lins y por supuesto Julius Evola, con todas las reservas del caso. Hemos dedicado un programa a Ébola, hemos dedicado un programa al concepto de Kali Yuga, hemos dado nuestros puntos de vista, no recuerdo ahora el número de programa, pero consideramos que era necesario. Hay uno cercano que creo ser el 197. 195, 96, por ahí, que hablamos del concepto de falsos ocultismos. Exactamente. Y digo, hay que volver sobre estos temas para, desde mi punto de vista, y creo, y lo hemos hablado, tanto Sebastián y yo, también lo hemos planteado con don Javier. 96, digo. 96. 196. La necesidad de aclarar cuáles son los fundamentos de la tradición y evitar en todo caso caer en... ¿qué pasó? Nada. Y evitar en todo caso caer en simplificaciones sobre los lectores mal entendidos, o que entendieron mal, la tradición. Esa es mi introducción. No sé, Sebastián, por dónde querés que sigamos. Si que vos, obviamente, yo no voy a monopolizar la palabra. No, está perfecto lo que dijiste.
Esto tampoco es una respuesta a ese programa, simplemente es dejar en claro algunos aspectos que nos parecen inquietantes, que se dijeron allí, y fundamentalmente sentar las bases para lo que nosotros defendemos, decimos sobre la tradición y que tiene una serie de fundamentos, no en una sola persona, sino en un equipo de intelectuales, entre los que están personas de reconocida trayectoria, ¿cómo decirlo?, no solo intelectual, sino que dieron su vida por ello. Por ejemplo, como Johann Huizinga, que murió en un campo de concentración, ¿sí? Nazi. Empiezo así, fuerte, ¿no? Johann Huizinga es un caso asesinado por los nazis en un campo de concentración. Nombre defensor de la tradición, lo he nombrado más de una vez y demás. El otoño de la Edad Media. Del otoño de la Edad Media, Homo Renacimiento. Ludens, el problema del Renacimiento y demás. Por otra parte, en segundo lugar, no me extraña que sea la universidad la que desdeña a Guénon, la que desdeña a estos pensadores. Nunca fue aceptado por las universidades. ¿Por qué? Porque no sigue el método empírico tradicional, racional, propio de las disciplinas de estudio, que la universidad impone a partir de la llegada de la modernidad, que están muy bien por otra parte, sino que siempre se ha desdeñado a estos pensadores, por eso yo le puse los otros, son los que se dejan de lado, y que incluso en la misma Argentina fue el primer país de Hispanoamérica que, gracias a la tarea de don Armando Astivera, profesor universitario, doctor en filosofía y letras, miembro de los primeros centros de estudio que fundara en la Argentina nada menos que el doctor Vicente Fatone, otra eminencia universitaria, que tradujo don Julio Valderrama, miembro también de todos los organismos de educación pública de ese momento. Todas estas personas y vieron en René Guénon, como muchísimos más, puedo seguir nombrando, como muchísimos más vieron en Guénon y vieron en ciertos pensadores como Titus Burger, Frigollón y demás, una beta para volcar, no sé si es el término, pero sí para conducir, orientar, canalizar los estudios filosóficos y literarios de otra manera, con otra mirada. ¿Qué quiero decir? Que no es raro que la universidad se oponga, no, para nada, no es raro. Mucho más que se oponga creando un centro de estudios del esoterismo occidental al que pertenece el doctor Mark Sedgwick, que merece el mayor de los respetos, pero que son organismos financiados claramente por las universidades europeas, que no son exactamente las más defensoras de las teorías de la tradición, obviamente, por supuesto. Así que no me resulta innovador en ningún sentido. Y en última instancia, decirles que la tesis que trabaja el doctor Sedgwick, ¿no?, es una tesis que se planteó en 1960 en un libro que se llama, yo lo leí, que se llama El retorno de los brujos, o si ustedes lo quieren en su original francés, Le Matin des Magiciens, de Jacques Vergier y Louis Pauwels. Pauwels es inglés, pero se escribió en francés el libro, que después terminó en una revista ocultista llamada Planète, que terminó su vida en los años 60, en la cual se decía claramente que el nazismo estaba fundamentado en, no me olvido más la frase, era René Guénon más divisiones Panzer. Bueno, fue totalmente refutado. Incluso el gran historiador francés Stéphane François escribió una cantidad de artículos académicos publicados en muchas revistas donde desmonta las mentiras que decían Vergier y Pauwels acerca de el pensamiento. Dice, les aclaro que el doctor François no es ni un esoterista, ni un defensor de la tradición, ni demás, pero se vio con la honestidad intelectual de decir, son una serie de patrañas. Patrañas que luego empezaron a crecer, sobre todo, en ciertos grupos de la New Age, de manera notable, o casualidad, muchos de ellos surgidos en las mismas universidades. Bien.
Segundo, la teoría que sostiene el doctor Sedgwick sobre tradición, tradicionalismo y perennialismo es una teoría muy interesante, que me parece muy interesante a nivel personal. Está perfecto, él tiene todo el derecho. Es como si yo dijera que la Edad Media se divide en 18 partes y lo puedo hacer. Perfecto, está muy bien. Yo comparto algo de lo que dice, sí, por supuesto, pero me parece una actitud en cierto modo malintencionada, ¿no? La de relacionar a Guénon con el nazismo, cuando Guénon criticó el nazismo y envió cartas, yo tengo las cartas, enviadas a Coomaraswamy, al mismo Julius Evola, criticando la relación con él, al cual definió claramente como contrainiciático. O sea, no sé en qué estamos en ese sentido. ¿Querés agregar algo, Diego? Hay un libro muy del doctor Sedgwick que es justamente tradicionalismo. Sí. Es interesante. Sí, sí. Pero a mí me llama poderosamente la atención el subtítulo del libro, que no lo sé de memoria ahora, pero una búsqueda radical de restaurar un orden sagrado. A mí la palabra radical me hace ruido. De raíz. De raíz, ¿no? Claro. Y todo radicalismo, por supuesto, es entendido como un extremismo. Que no te agarren los seguidores de Hipólito Yrigoyen, porque No, bueno, se va mal lío. coalición cívica, todas esas boludeces que pasan acá en Argentina. No vamos a hablar, prometemos no hablar de política argentina, porque ahí tenemos para otro problema. Sí, sí, había pero que hacer un canal está aparte. bien, yo creo que, a ver, cuando pensábamos en este primer programa, obviamente no es el objetivo entrar en polémica, pero ya entramos en la polémica, inevitablemente. Es lo siguiente, ¿no? Lo que se deja entrever, o lo que se sugiere, no lo que se sugiere, sino lo que se propone, es señalar, llamar la atención, establecer algún tipo de advertencia respecto de las lecturas, las derivaciones, el legado que ha quedado a partir de la lectura que han hecho grupos extremistas, tradicionalistas, porque acá hay que hacer la distinción entre tradición, estudios tradicionales, tradicionalismo, perennialismo y tal, que por supuesto, cuando tomamos la definición que hace Sedgwick, es efectivamente una mirada radical, por supuesto, es radical. Ahora, el problema es el ismo, justamente. La tradición, o sea, el problema cuando empezamos a ponerle, no tiene ismos. Cuando empezamos a ponerle ismo a ciertas ideas o a cierta forma de estudio, el objetivo claramente es reducirlo a un fanatismo, por supuesto. Totalmente. Ahora, si nosotros tuviésemos que pedirles a ustedes, que acaban de sacar una hoja, que anoten en 10 renglones o en 10 líneas qué se entiende por tradición, ¿qué es lo que debería surgir de allí? Exacto. Básicamente, yo tengo algunas anotaciones como para volver sobre lo que ya hemos dicho, hay que volver a decirlo, me parece. Fundamentalmente, bueno, Sebastián lo dice muy bien aquí, de una manera sintética, pero habiendo leído a Guénon, a Schwann, Évola, Coomaraswamy, Eliade, y sumo a otros que no están dentro de la Sofía Perennis, el Emiretzola, bueno, y tantos otros. Exactamente. El propio Calazo, la ímproba tarea de volver a una tradición. El libro se cierra con Roberto Calazo. Fundamentalmente, lo primero que hay que pensar... Vuelvo a decirlo, sí, el intelectual más importante del comienzo del siglo XXI. Agua, por favor. Sí. Lo primero que hay que decir al momento de pensar en la tradición es lo siguiente. Sí, hay una búsqueda de la restitución de un orden sagrado. Restitución, o decir, en algún momento hubo un orden sagrado. Recordemos que lo hubo. Tratemos de pensar qué significa el orden sagrado, ¿no? Para eso remitimos a la lectura de Mircea Eliade, de lo sagrado y lo profano. Y si quieren, pues es una respuesta a ¿cómo se llama a Rudolf Otto, claro, ¿no? Exacto. De Heilige, ¿no? Der Heilige es sí, lo sagrado, lo santo también, pero sí. Es más lindo lo sagrado. Lo sagrado.
editorial Claridad. Claro. Es decir, hay una búsqueda en la tradición o en los estudios tradicionales de pensar ese ámbito, ¿no? O sea, lo primero que tiene que aparecer en su respuesta, estimado estudiante, es la idea de que, bueno, hay un aspecto sagrado, hay un momento atemporal, si se quiere, ¿no? Sin tiempo, Exacto. en el que el orden sagrado era la forma de entender el mundo. Ese orden, por supuesto, no dura, ese orden se rompe, ese orden se quiebra, ese orden se pierde. Ese es el se va, devenir próximo. el paraíso perdido. Exactamente. Y la forma de volver a ese orden sagrado, no de restituirlo, porque restitución significa imposición, vamos a restituir el orden sacerdotal, No. el orden sagrado. Ya no se puede, ya está perdido, it's lost. Es tratar de entender sus fundamentos. Y el modo de entender ese fundamento es la metafísica, pero la metafísica operativa, y ahí viene Guénon. Primero que Guénon sostiene, la metafísica oriental, 1925, es cuidado cuando hablamos de metafísica y cuidado cuando hablamos de operatividad, porque operativo quiere decir activo, una acción. Exacto. No es la metafísica especulativa propia de Occidente, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos de Que metafísica, obviamente, una cosa es la metafísica occidental del siglo XX y otra cosa es la metafísica como disciplina filosófica. Bueno, ya hemos hablado de Aristóteles, la búsqueda del ser en cuanto ser y tal, y toda esa cuestión que ya hemos dedicado un programa, pero cito lo que dice Sebastián en su libro: la metafísica operativa debe ser entendida no como una forma especulativa de la filosofía, sino una acción tendiente a que los datos tradicionales, entiéndase como dato tradicional los símbolos, los mitologemas, los ritos, que de alguna manera universalizan el arquetipo, el origen arquetípico, ¿sí? En que los datos tradicionales trabajen sobre la conciencia humana, de forma tal que se produzca una apertura del conocimiento intelectual. Es lo que Guénon va a llamar la intuición intelectual. La intuición intelectual. Claro. Intelectual no entendida como racional, libresca, sino del intelecto, de la intelección platónica, de la entelequia, del eidos, de la apertura hacia la totalidad que es inmarcesible. Eso sí, inefable. Eso sí. ¿No? Exactamente. Y esto tiene una continuidad en la Edad Media. O sea, la búsqueda de una dimensión metafísica, en definitiva, es la búsqueda o ir al encuentro de la dimensión suprarracional del ser humano, de la conciencia humana que desde la Sebastián, modernidad viene oscureciéndose. Ha desarrollado muy bien, oscureciéndose, ¿no? El gran truco es tapar eso, ¿no? Ocultar eso. Litera gesta docet quid credas alegoría, moralis codagas, quotendas anagogía, es ese dístico que toma Dante Alighieri en la Vita Nuova, que de alguna manera fundamenta los 4 niveles de lectura, que Sebastián muy bien siempre desarrolla, tanto en su libro como en los cursos sobre Divina Comedia. Es decir, había 4 niveles de lectura, y el último nivel, el supremo, era el anagógico. Claro que sí. El nivel simbólico. Exactamente. Nivel simbólico no solamente en el sentido sígnico, lingüístico, claro, no. Nivel simbólico en el sentido metafísico, en el sentido trascendente. Es decir, la tradición busca no solamente la restitución de un orden sagrado, sino la comprensión intelectual, la apertura intelectual a una totalidad universal, arquetípica, inmarcesible. Exactamente. ¿Sí? Y eso, lamentablemente, le pese a quien le pese, demanda, desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, demanda una predisposición a la apertura espiritual del ser humano. Es imposible entender un ápice del concepto de tradición y sus derivaciones si no hay una apertura espiritual, una apertura hacia la dimensión de lo sagrado, hacia la dimensión metafísica, hacia la dimensión del misterio. Exacto. Y quien quiera o pretenda introducirse a estos estudios de la tradición, necesariamente debe pasar por un acto de iniciación
un camino, una elección de un camino. Muchos son los caminos. El destino siempre es el mismo, es conocer la verdad última, la totalidad de la verdad, que es la apertura del espíritu. Exactamente. Justamente. Perdón por la... No, por perfecto, Diego. Creo que eso es como para empezar a hablar sobre el tema. Exacto. Todo lo que venga después, que no contemple estos principios, todo lo que no contemple estos principios, fundamentalmente la idea de iniciación hacia un misterio que demanda una comprensión profunda, una apertura intelectual hacia una verdad que es incomunicable, por otra parte. Exacto. Que es incomunicable en tanto misterio, todo lo que no conduzca o lo que no conlleve ese principio no puede ser entendido como tradición. Totalmente. En todo caso es contrainiciático. Bueno, muy bien, ahí vamos, justamente. Si ustedes recuerdan, en el programa 56 y después en el programa 196 nuevamente, y en otros que dedicamos a los símbolos y demás, aludimos al peligro de entender todo esto del orden sagrado como un totalitarismo. El totalitarismo es hijo del liberalismo, no es hijo de las ideas de Guénon. El totalitarismo es un proyecto del siglo XX absolutamente contrainiciático, como lo dice Guénon, quien solamente se refiere a la política en 2 libros. Fundamentalmente habla de política y espiritualidad y del poder temporal en Autoridad Espiritual y Poder Temporal, ¿sí? Donde habla específicamente de un orden sagrado que toma el orden de la India, un orden de casta que es intraducible a la realidad de hoy en día, sobre todo en nuestras sociedades. Eso no significa ni un orden clasista, ni un orden explotador, ni demás. Esa es la típica lectura que se suele hacer sobre estas cosas. Y en segundo lugar, no significa de ninguna manera un orden de carácter totalitario. Al contrario, si hay algo que expresa la enorme liberación del ser humano, es la espiritualidad. Pero es una liberación superior. No es una liberación simplemente de consumo. No es que tengamos una moneda común. Es decir, tener una moneda común es un problema de inmanencia absoluta que puede mejorar la vida material de los seres humanos y puede ser una primera instancia, pero que de ninguna manera abarca las visiones de carácter espiritual, ¿no?, que el ser humano persigue. Esto es casi uno de los grandes debates de la historia de la humanidad, ¿no? Parece ser que, evidentemente, ¿no?, lo sabían los ascetas, para poder lograr cierta purificación interior, por decirlo de una manera, es necesario desprenderse de algunas cosas, no apegarse a las cosas. Si cuando Guénon habla de estos términos, está tomando la sociedad de la India, a la que ve en 1920 y tanto todavía con la posibilidad de restituir un orden sagrado. Recuerdo que la India estaba, pobrecita, dominada por Inglaterra en ese momento, así que, y luego se independizó, abolió las castas y demás, y la cosa está maravillosamente bien hoy en la India, gracias a los desarrollos que se han logrado, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista técnico. Pero lo que quiero decir es que nosotros, los dos, hemos hecho una cantidad de panegíricos en contra de los sistemas totalitarios, sean de derecha o sean de izquierda, en los cuales no hemos encontrado no solo metafísica, sino contrainiciación. Y acá viene una cosa, Dr. Sedgwick, se lo digo a usted directamente, seguro que no me va a escuchar nunca, pero no importa. Usted está confundiendo esoterismo con ocultismo. El Centro de Estudios del Esoterismo Occidental, que en sus siglas en inglés son en realidad European Society for the Study of Western Esoterism, que saca la revista Aries, que tuve la suerte de ver. Lamentablemente está publicada en inglés, francés, italiano y alemán. O sea, pude leer parte. No está en español, ¿sí? No me extraña. Tiene la característica justamente de confundirlo todo. De confundir la New Age con ocultismos, que en ese caso habría que ponerlo en la misma bolsa, con el verdadero esoterismo. Nosotros hemos dicho más de una vez que las sociedades ocultistas que formaron parte de lo que después dio pie a ciertas cosas, incluso en la Unión Soviética,
Insistimos con algo, pero del otro lado también, ¿eh? El señor Stalin tenía una astróloga que lo asesoraba. Valga, claro, sí, una ocultista astróloga. Valga decir que esa confusión de inicio, la verdad, no me despierta seriedad en el tema. Porque el esoterismo es una tradición diferente, justamente que niega, y Guénon lo ha puesto. El teosofismo, ya mismo vayan a buscarlo, el error espírita, vayan a buscarlo, condena Guénon todo ello. Que de ninguna manera el camino de Guénon es un camino bizarro, es una búsqueda. Yo no tuve en claro desde el comienzo, ni creo que haya ser humano que tenga en claro desde los 18 años como Guénon, que salió a buscar todo tan claramente, ojalá fuese así, pero puede salir a buscar en distintas sociedades. Y él después renegó de esas sociedades. Nunca escribió contra el catolicismo, valga decirlo, del cual fue parte, porque entendió que, pero sí escribió contra las sociedades ocultistas a las que ingresó de muy joven y que se dio cuenta inmediatamente, habiendo sido iniciado en ciertos ritos, por decirlo de una manera, en la tradición hindú, por maestros hindúes. Porque la única biografía que hay de René Guénon escrita es la de Paul Jacornac. Todo lo demás son documentos de diarios, ¿sí? De diarios de periódicos, me refiero, ¿sí? La única biografía que hay de Guénon es la de Jacornac, y si no, los textos de Francisco García Barzán, que hablan de Guénon, el último metafísico de Occidente. ¿Con esto qué quiero decir? Que de ninguna manera nosotros apoyamos un totalitarismo, porque no solo es peligroso por lo administrativo, político y demás, sino que es peligroso por lo propiamente esotérico. Maneja, ¿no es cierto?, los esoterismos en el sentido contrario, en el sentido ocultista. Con lo cual, no me extraña que las universidades respondan contra ello. No me extraña. Aquí en Argentina pasó lo mismo, ¿sí? Yo citaba recién a Vicente Fatone, a Armando Astivera, quienes leyeron a Guénon perfectamente. Son personas que no son objetables de ninguna manera, ¿no? Tienen biografías intachables en muchos sentidos. Los invito a que lean la de Vicente Fatone, por ejemplo. Y se van a dar cuenta ustedes de que lo que estamos diciendo no es justamente lo que dice el retorno de los brujos, que les aclaro en qué terminó, en la teoría de los antiguos astronautas. Yo creo que ya con eso lo digo todo, ¿no? O sea, ¿a dónde llegó determinada cosa? Que después fue desmontada, y el mismo Berger y el mismo Powell dijeron son toda una... Nos hemos basado en la literatura fantástica para decir cosas. Que bueno, obviamente que hoy en día sean tomados como fuente de ciertas universidades me resulta, al menos me resulta un poco, ¿no? Un poquito llamativo, sí, para el caso. Bueno, Diego, no, yo creo como si fuese dueño de la verdad, ¿no? Que a quién le importa lo que yo crea. Quizás hay que pensar un poquito más. Voy a decir algo que puede llegar a ser, tómenlo con pinzas, por supuesto. No creo que sea peligroso leer a los autores de la tradición. No creo. No, al contrario. Siempre y cuando, como bien dice Ángel Fareta, haya un grado de comprensión, de profunda, esfuerzo, ¿no? Y de digestivo también. Sí. Uno puede consumir esto y se puede agarrar una indigestión de aquellas. Entonces es necesario también un manto de algún digestivo, ¿no? Es decir, be aware, cuidado, sí, por supuesto, ¿no? Si lo leen sin ningún tipo de orientación, sin un marco, que incluso este marco puede ser opuesto, ¿no? Si, bueno, mire, léalo, pero sepa que luego fueron totalitarios. Bueno, no, a ver, esto dice una lectura, ¿qué dice la otra lectura? Y como bien decía Sebastián, nadie, o muy pocos iluminados, tienen en claro cuál es el camino que hay que seguir. Algo que también, con lo que insistimos, a veces un poco con sorna, a veces con cierto grado de maliciosidad de mi parte, por lo menos cuando hago esos chistes,
Sí es verdad que nosotros somos hijos de un contexto, de una visión, de un momento, geográficamente incluso. Nosotros vivimos en la República Argentina. Y no solo en la República Argentina, vivimos en la provincia de Buenos Aires. Y no en la provincia de Buenos Aires extrema, en el conurbano bonaerense, o sea, a 30 kilómetros de la capital. Y, a ver, podríamos haber sido cristianos evangelistas, somos católicos, yo por lo menos, y vos también somos católicos. Podríamos haber seguido buscando y quizás hubiésemos caído, pero caído no lo digo de manera despectiva, hubiésemos llegado a otro camino que es válido, podríamos habernos iniciado en una tarica. Ser ortodoxos. Pero el 90% de las posibilidades que tenemos son el catolicismo. Y es un camino. Sí. Y dentro del catolicismo también hay un despelote enorme, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y no me hagan hablar de eso. Y hay un despelote es enorme, pero el principio es fundamental en ese camino. Mire, si usted quiere seguir este camino, ¿sí?, tiene que tener esto en claro. Usted se va a iniciar en un camino donde le van a decir que un hombre a los 33 años dio la vida por usted y al tercer día resucitó y fue en carne, en cuerpo y alma al reino de los cielos. Si usted se porta bien, estoy haciendo una catequesis espantosa, usted se porta bien, el día de mañana cuando se muera va a resucitar en cuerpo y alma en el reino de los cielos. Bueno, yo puedo elegir creer, no creer, todo. Esa es la forma exotérica de la religión, la lex credendi. Luego está la lex orandi, que es el fundamento. Bueno, los católicos sobre todo tenemos un gran dilema en ese problema. Los católicos incluso que vamos a misa tridentina. Claro. Y no por eso quiere decir que seamos, prescriptores de un orden que tiene que ser totalitario. No. Es que no es eso. Porque ahí estaríamos orinando fuera del recipiente. Mira, la Iglesia Católica condenó el nazismo muy tempranamente, en 1938 sale una encíclica en alemán, Mi Brennender Sorge, con profunda pena, con profunda aflicción, de Pío XI, aunque se sabe que la escribió completo el cardenal Pacelli, que luego iba a ser Pío XII, donde se condena al nazismo justamente por sus, no voy a decir excesos, porque no son excesos, sino directamente por su radical, afición a fuerzas del mal. Sí, y no olvidar también, insisto, yo siempre vuelvo a este parámetro, el centro es el que emana. Cuanto más nos alejamos del centro, esa emanación, si es que llega más contaminada, exacto, filtrada, tamizada, y a veces llega una versión, en el mejor de los casos, edulcorada, y en el peor de los casos, totalmente tergiversada. Sí. El problema no son los fundamentos de la tradición. Independientemente, acá viene otro problema, ¿no? Independientemente de la particularidad y de las vicisitudes, de las vicisitudes y de la biografía de cada autor. Uno de los problemas o de los temas que surgieron a partir de la polémica que propuso don Javier es en qué medida, me pregunto yo, es prudente dejar al autor, la biografía del autor pegada a la obra, ¿no? La famosa problemática división entre autor y obra, ¿no? ¿Me permitís nombrarte algunos señores en ese sentido? Adelante. Claro, Platón apoyó la dictadura de Dionisio de Siracusa. Hegel dijo que los negros no tenían historia, cosa que afirmó Marx. Marx creó una teoría política de la cual no vio los frutos, pero cuyo mejor ejemplo fue la Unión Soviética, donde en 10 años hubo 20 millones de muertos en campos de concentración. Heidegger apoyó el nazismo. Rousseau planteó el gobierno de las mayorías y las minorías no podían tener directamente ningún tipo de participación porque la asamblea era la que se imponía. Voltaire escribió que las universidades eran instituciones putrefactas
Sartre apoyó a Stalin. Erra Pound apoyó a Mussolini. Luis Ferdinand Celine apoyó a los nazis. Chateaubriand criticó a Napoleón, criticó la revolución, apoyó al antiguo régimen del mismo modo que lo hizo de Mestre. Borges le dio la mano a Pinochet. Y la pregunta es, ¿quién puede tirar la primera piedra? Vamos a borrar a todos. Sigo. Aristóteles apoyaba la esclavitud porque decía que era el seguro para poder pensar. Sigo, puedo seguir agregando, muchos más. Todos esos pensadores enormes cometieron errores en sus vidas que hoy podemos juzgar 2000 años después, 100 años después, 200 años después, con la mirada que tenemos en este momento, que seguro va a ser juzgada el día de mañana, porque el día de mañana puede ser, ¿por qué no?, que alguien nos diga, y ustedes se entregaron al capital internacional, y ustedes se dejaron financiar por organismos internacionales, vendieron las sociedades, sí, se entregaron al consumo. Sí. ¿No es cierto? También podemos ser. Por otra parte, si la creencia es algo personal, y obviamente debe ser vivida en la vida privada, cosa que forma parte del capitalismo protestante, en algún sentido, supuestas sociedades abiertas o supuestas sociedades abiertas hasta cierto punto, porque estas cosas en las universidades no se pueden decir a la vez y demás, no se pueden leer a ciertos autores. Decíamos vez pasada que no se los lee directamente, no se los niega directamente. También tener en cuenta algo fundamental, que es que la lectura que se hace hoy en día es una lectura de momento. Estamos inmersos en un momento. No sé si no estamos viviendo la panacea, obviamente. Y con respecto a la democracia, voy a decir que existen distintas formas de democracia. Los griegos la entendían de una manera. Si hoy los griegos viniesen acá, nos dirían, ustedes no son demócratas. ¿Qué es un partido político? ¿Qué es un grupo político? ¿Qué es una partición? En la Unión Soviética se hablaba de democracia popular, las democracias populares. No había variabilidad de partidos, tampoco. Si tomo en cuenta el sistema de la monarquía hispánica, y existía un tipo de democracia que era la de las cortes, en las que llegaba el representante de cada uno de los gremios abolidos por la Revolución Francesa, gremios que representaban a los trabajadores. ¿Está? Entonces no es unívoco tampoco. Y cuando decimos tradición, no nos referimos a la historia, no nos referimos a un periodo histórico, ese es el tema. No hay edades de oro en la historia. La historia empieza en una edad oscura. Eso es lo increíble. Eso es lo que está diciendo Verón. Cuando él dice que en Grecia hay elementos que empiezan a ser terribles, lo está diciendo fundamentalmente porque Grecia parece estar abriéndose en cierto modo de cierta tradición que se encontraba, por ejemplo, en los presocráticos, donde las disciplinas no estaban todavía del todo separadas. Sófocles dice, hemos avanzado tanto que ya el hombre está encontrando la curación de muchas enfermedades. 2500 años atrás lo dice. Hoy en día le diríamos, pobre Sófocles, hemos avanzado enormemente en la cura de ciertas enfermedades, pero también hemos avanzado en la provocación de otras enfermedades. Hemos avanzado muchísimo en la provocación de otras enfermedades, que son el abrir la boca simplemente en un medio para poder decir una cantidad de cosas sin sustento, como pasa con la mayoría de los canales de televisión, en la opinología, que es una disciplina que me lleva a que sin fundamentarlo diga cualquier cosa, y fundamentalmente en el hecho de que aquellos que tenemos una fe no queremos que esa fe tenga que estar de puertas para adentro. Tampoco imponérsela al otro, pero sí que la podamos manifestar, sí que podamos decir fundamentalmente que hay cosas con las que estamos en contra del mundo moderno, ¿sí? No se trata de aceptar todo, tragándose todo, porque eso es cobardía, y algo fundamental que tiene que ver con el mundo contemporáneo. Si nos encerramos en la vida privada específicamente, hacemos el caldo gordo de. Nosotros usamos un medio, lo estamos usando la tecnología.
como hizo Griffith con el cine, como dice Ángel, ¿no? Nos encantaría continuar con nuestra vida encerrados en una biblioteca y estudiando y demás, pero creemos que hay una misión también a cumplir, que es fundamental, que es abrir las puertas para otra cosa. No hemos anulado nunca ninguna lectura, nunca. Lo dijimos 1000 veces, la nuestra es una lectura más. Es una lectura más. Yo creo que para los que tenemos una visión del mundo con una sacralidad, que el mundo nos impide que podamos desarrollarla, porque se opone a todo eso, se opone a la heroicidad del ser humano, se opone a los principios fundantes de una sociedad que esté arraigada en su lugar, o sea, que no sea hidropónica, como dice la pareja de... Jonathan. Perdón. De Armesilla, de Santiago Armesilla. Vaya, un cariño para él también. Que venimos de una tradición común, ¿sí? Nos encantaría que hubiese un proyecto de unidad respecto de esto. Nos encantaría que hubiese un proyecto que uniese a Hispanoamérica, más allá del dinero que pueden ponerle para que esto no se realice, porque no es inocente, ¿sí? Nosotros no estamos bancados por ningún organismo internacional, no estamos bancados por nada espurio. Adiós, gracias. Son las donaciones de ustedes las que nos mantienen el canal. Podemos mostrar las cuentas que tenemos perfectamente. No estamos usurpando ninguna institución. Hemos creado nuestra propia institución para ser libres en ese sentido. Tenemos la libertad de conciencia de que no hemos apoyado ningún régimen que sea horrible en ningún sentido. Tampoco creemos que este sea el régimen genial, el que vivimos. Nos gustaría que hubiese una conexión con lo trascendente. Nos gustaría que la política estuviese en relación con la metafísica, por supuesto. Y ojo, porque que no se esté realizando lo que están brindando, ¿sí? Que no se esté realizando la alegría que están viviendo supuesta, porque los seres humanos somos más que consumidores, más que votantes, más que miembros de una comunidad virtual. Somos seres trascendentes, somos seres de trascendencia. La historia de la humanidad está ligada a eso, la historia, incluso aquella que no tenemos palabra, ¿no? Porque no había texto escrito, nos habla de la búsqueda de la trascendencia del ser humano. Vuelvo a hacer una defensa. Guénon buscó en muchos ámbitos. ¿Se equivocó? ¿Yo puedo tirar la primera piedra? No, de ninguna manera. Yo también me equivoqué. Yo también busqué. Intenté formar parte de algunas instituciones que, por otra parte, son muy reconocidas, ¿no? Tuve mis incursiones en el budismo, los tuve en el hinduismo. Me di cuenta que iba a ser todo una farsa de mi parte, hasta que volví a las raíces que me parecieron las más notables, ¿sí? La tradición que hemos recibido es una particular. Eso no anula otras. Y vuelvo al inicio. Johan Huizinga murió en un campo de concentración defendiendo la tradición. No podemos confundir regímenes totalitarios reduciendo lo que hicieron los monstruos contra iniciáticos, contra personas que sabían muy claramente lo que era la tradición. No tengo más palabras para agregar porque el maestro... No, por favor, Diego. No, pero... Nada de maestro, esto es... Si no, es inevitable... Llevo 35 años leyendo por estas eso, cosas, ¿no? La claridad. Yo tengo 36 años de edad, nada más. Así que la claridad... sí, por ahí hacer algunas observaciones respecto de... les pedimos que sacaran una hoja. Pregunta 1. Pregunta 1, tema 1, tema 2. Desarrollo. La pueden guardar y nada, era simplemente a mera guisa de comentario humorístico, pero sí también, ahí sí me voy a poner un poco, disculpen si levanto el dedito o si levantamos el dedo, pero
Me sale pensar esto, te lo dije, Sebastián, en algún momento, en estos días estuvimos hablando muchísimo. Acá la idea, o sea, la última página, que suele pasar esto, perdón por las derivaciones, suele pasar esto, uno en mis vacaciones estaba en Córdoba y dice, él es el que del canal, él es el youtuber, el de la última página. El canal no es la última página. La última página es el proyecto fundante, es la nave madre, como decimos siempre. Pero el canal, ¿no?, es AD. El canal es ADE, ¿no? Estamos, el año pasado se abrió la jugada, está entre versos, verso a verso, perdón, escenarios, están Somos Historia, entre líneas, bueno, volveremos a hacer algún recreo, el contenido es variado, pero siempre volvemos a la última página. Lo que menos queremos, hablo en plural porque creo que coincidís conmigo, lo que menos queremos es que esto termine convirtiéndose en, disculpen la falta de modestia, ¿no?, el orteguismo y el porrinismo van a la letra. Porque si no, estaríamos pifiando, estaríamos errando, estaríamos equivocados en el mensaje que queremos dar. Cometiendo el mismo error que cometieron. El mismo error de totalitarismo. Es decir, no es que, ¿y de dónde decís que tal cosa? No, lo dijeron Ortega y Porriño. ¿Y quiénes son Ortega y Porriño? Vayan a constatarlo, claro. Por eso invitamos a seguir leyendo, por eso invitamos la última página. ¿Y por qué la última página? Otra vez decir que estábamos en el 2018. Ya saben la historia, quienes están en el canal ya saben la historia. Pero el objetivo es abrir el diálogo. Pero si vamos a abrir el diálogo, pretendemos mínimamente que diga, bueno, che, este tipo nombró a René Guénon, a Frijo Schomer, ¿qué dijeron estos tipos? A ver, ¿qué leyeron? Vamos a buscar. Y saquen vuestras propias conclusiones. Y luego vengan y digan, no, están equivocados. O tienen razón, pero no tomen lo que nosotros exponemos como la verdad absoluta, jamás, inmutable e indiscutible. Discutan con nosotros. Discutan. Pero discutir no es largar a los perros a decir, bueno, vayan a defenderlo. No pedimos eso. Hasta cierto, nos genera cierto pudor, como si no necesitamos que nadie salga a defendernos ni hacer nuestros adlateres o como sea, ¿no? Nosotros decidimos generar este espacio que empezó siendo, como siempre decimos, una cosita muy pequeñita ahí en una esquina, mal encuadrado, todo, que esperábamos tener. Y no hemos evolucionado mucho. Suscriptores, bueno, qué sé yo. Y de pronto se creció, y te acordás que te dije, esto ya es una responsabilidad. Claro. Y esa responsabilidad también conlleva ser conscientes de que lo que nosotros estamos proponiendo es una invitación a la lectura. Y cuando notamos que esa invitación puede generar algún tipo de inquietud, porque en un peligro también advertimos, ojo, y hay suficientes programas en los que decimos cuidado, el programa 196 creo, 196. Hablamos de falsos ocultismos, es decir, ojo al piojo, no se dejen embaucar. Hemos dedicado programas a Borges, a Ezra Pound, de los que nombraba, ¿no?, a Demestre, a Heidegger, a Céline, y uno dice, che, pero estos tipos, ¿qué onda? ¿Viste? A Chateaubriand, a Demestre, cuidado, bueno, no, a Platón. Bien. Vuelvo a decirlo, el peligro no está en la tradición, el peligro está en alejarse del centro. Exacto. El peligro está cuando nos venden oropeles, el peligro está cuando la forma vence al contenido. O al revés, el contenidismo vence a la forma. Cuando el exoterismo de cierta tradición o de cierto camino religioso está por encima de su esoterismo, de su dimensión esotérica, de su dimensión metafísica. No apelamos a que todos tengan una fe o crean en una trascendencia, pero por lo menos digan, che, cuidado cuando empezamos a ver esto, y si en principio notamos que aquel que expone o que sostiene que es un seguidor de tal tradición y no tiene esos principios que nombramos en algún momento de este programa, y huyan de ahí como la peste y chao, cierren la puerta y no dejen entrar. Miren que hay mucha basura dando vuelta. Y acá abro una ventanita. Acá en Argentina tenemos larga historia con la confusión y con la equivocación y con la tergiversación. Totalitarismo. Voy a un texto de Roberto Arlt,
Las ciencias sagradas en la ciudad de Buenos Las Aires. ciencias ocultas. Las ciencias ocultas, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. Un texto de 20 páginas que Arte escribió a los 19 años, que desmonta en 20 páginas, 30 a lo sumo, depende de la edición, pasa esto, Madame Blavatsky, toda esa... Bueno, ni hablar. Isabelita pone la semilla y López riega, ¿no? El brujo famoso. La política argentina está llena de estas miradas equivocadas, lo sabemos y criticamos esto. Y la confusión, perdón, Seba, confusión también con el acercamiento a la política. Lean al padre Castellani en contra del liberalismo. Leonardo Castellani. Lean al padre Membiel. ¿Por qué no? Ah, sí. Vos acabás de leer de la cábala al progresismo. Librazo. Y vuelvo y cierro con esto y no juego más. Creo que el gran problema, el gran generador de todo esto, aparte del enemigo, es la modernidad. Sí. La modernidad... Y, confundió todo. Adscribo a lo que dijo Sebastián. Nosotros estamos usando un artilugio de la modernidad con la intención, un tanto idealista, de poder desmontar los principios de ese mismo artilugio. Pero bueno, podemos tener algún traspié, seguramente. Seguro. Pero en el fondo, la gran reacción que hay que tener es en contra de la modernidad. Y lo decimos desde el programa 3 o 4 de la última página. Totalmente. Dos cositas más. Una como dato. Decir que esto ha influido sobre una determinada ideología política está muy bien, pero no olvidemos la otra. Los miembros del Partido Socialista en Argentina eran todos espiritistas. No sé si lo sabían. ¿Sí? Eran miembros de la Sociedad Teosófica. Y fueron gente muy buena en muchísimos aspectos. Pero bueno, ¿no? Y en segundo lugar, defender el orden sagrado no es tan grave como se piensa. Y voy a cerrar con un ejemplo. En 1880, no lo recuerdo exactamente, pero nuestros seguidores seguro sí, y lo van a encontrar. El gran jefe Sioux, de una de las comunidades Sioux más grandes de los Estados Unidos, le responde a la carta del presidente de los Estados Unidos del momento, que tampoco voy a recordar su nombre, pero bueno, no importa, puede ser Cleveland, uno de esos. Le responde a la carta que le envía diciéndole que le quiere comprar, escuchen bien, porque ahí viene el tema, comprar la tierra. Y el gran jefe Sioux, que tiene orden sagrado adentro, responde lo siguiente. Gran jefe de Washington le pone. Así, me encanta. Ya lo conté. Sí, pero está buenísimo. Perfecto. Gran jefe de Washington, ¿no? Yo no puedo decidir sobre esto. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero dice, ¿cómo podría vender el rumor de los ríos, el vuelo de las aves, el caminar de los bisontes, el correr de los bisontes, las mieses que se mueven con el viento, etcétera, etcétera, si yo no soy el dueño de ellos, porque pertenezco a la tierra que es nuestra dueña? El capitalismo nos dijo que somos dueños de mover eso. Y eso, a ese pueblo, no lo encerró ni el nazismo, ni el comunismo, ni lo encerró tampoco en reservas ninguno de los sistemas totalitarios del siglo XX, porque estamos en el siglo XIX. Lo encerró la liberal democracia norteamericana. Nadie dice nada de esto, ¿no? Habría que levantar el brazo, ¿sí?, cuando el gran jefe de Washington hizo lo que hizo con un pueblo sagrado, al cual no quería mestizar. No sé si soy directo. No se quería mestizar con él, lo quería eliminar. Y no había, sin lugar a dudas, ninguna intención en la liberal democracia norteamericana de considerar a ese pueblo, que no tuvo derecho al voto sino hasta los años 60, no tuvo derecho al voto, fueron encerrados en campos de concentración llamados reservas por la liberal
democracia norteamericana. ¿Me van a hablar de peligros? Mírense al espejo. No nos queda otra. Bueno, estamos de vuelta con todas las reservas del caso, los comentarios, lo que quieran. Insistimos con esto, la idea no es establecer ningún tipo de ataque ad personam, sino No. ser fieles. Son todas ideas las que digo. Ser fieles, como lo hemos hablado, a ciertos principios y a ciertas, ¿cómo es que dijiste? Líneas editoriales, pero por ahí es muy fuerte, cierta organicidad también, ¿no? Término que usaste muy bien. Sí, con lo que proponemos ser coherentes, en nuestro proyecto. Que la historia nos juzgue, ¿no? Claro. No es una frase muy feliz en Argentina, pero claro. nada, simplemente es una invitación. Aquí coherencia. estamos nuevamente, el inmarcesible, en su casa, como siempre, Maestro. en su biblioteca. Nos volveremos a ver la lunes que semana viene. próxima en una nueva emisión de La Última Página, que creo que es la 250. Vamos a tener que hacer algo. Va a haber que traer un whisky. No. Otro más. Estamos cerca de los 250 programas. De los 50.000 suscriptores. De los 50.000 suscriptores y de muchas novedades que anunciaremos. No saben lo que se viene este año. Este año AD se crece viene de con una manera todo notable. Y ustedes son los protagonistas de este cambio. Hay que venderlo. Totalmente. Un agradecimiento personal. Lucas Rodríguez, Sí, gracias. sí, por Gracias, supuesto. Luquitas. Lo veníamos Gracias relegando. porque nos abrió la puerta para... Ya pronto va a estar... No, lo mío es simplemente un acompañamiento, pero gracias a Lucas Rodríguez y a todo lo que está haciendo por la difusión de este contenido y a todo lo que hacen ustedes también por difundir nuestro contenido. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión. Sebastián, un placer como siempre. Del mismo modo, Diego. Aquí estaremos, seguimos leyendo, seguimos pensando y seguimos generando todo tipo de despelotes. Que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias.